A continuación les vamos a ofrecer la historia de esta noticia. A las 6:05 de la tarde, 20 minutos después de terminada la reunión del Consejo de Ministros, que ha durado poco más de media hora, la secretaria de Estado para la Información, Rosa Posada, confirmaba oficialmente la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y de la UCD entre una nube de periodistas que esperaban acontecimientos en el Palacio de la Moncloa. Este es el testimonio. El presidente presentó ante Su Majestad el Rey con carácter irrevocable su renuncia como presidente del Gobierno. Esto da lugar... ¿Ayer fue? ¿A qué hora? En estos momentos acaba de terminar el Consejo de Ministros, en que ha comunicado a todo el Consejo su decisión. Y a continuación, dentro de media hora, tiene lugar la ejecutiva, en la que también va a comunicar a los miembros de la ejecutiva esta decisión. ¿Dimite también como presidente del partido? Ya que la dimisión es doble, como presidente del Gobierno y como presidente de Unión de Centro Democrático. Como ya hemos venido informando, el primer testimonio que aportaba indicios a la posterior dimisión de Suárez se produjo en una reunión del secretario general de UCD, Calvo Ortega, con unos periodistas. Calvo Ortega dijo que esta tarde se iba a producir un importante acontecimiento, pero rogó a los periodistas que no le preguntasen por la naturaleza del mismo. Posteriormente, a las 4 de la tarde aproximadamente, la agencia Europa Press difundió un despacho en el que ya se hablaba de la posible dimisión de Suárez. A partir de ese momento, se precipitaron los acontecimientos y todas las miradas se dirigieron hacia el Palacio de la Moncloa, donde se iba a reunir el Consejo de Ministros con carácter urgente y extraordinario. Efectivamente, el presidente Suárez comunicó oficialmente su decisión a los ministros y hacia las 6, como hemos dicho, Rosa Posada confirmaba oficialmente la noticia. Para ese momento, en las sedes de todos los partidos políticos, las respectivas ejecutivas se reunían con carácter de urgencia para analizar la situación política que se crea a raíz de producirse este supuesto constitucional. Recordemos a este respecto que, según el artículo 99 de la Constitución, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y por medio del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Este candidato tendrá que someter su programa a la confianza del Parlamento y obtenerla para confirmarse al frente del Ejecutivo. Conviene recordar asimismo que, según la mecánica democrática, el candidato debería pertenecer al partido político ganador en las últimas elecciones generales, es decir, la UCD. En consecuencia, la UCD sigue siendo responsable de la tarea de gobernar hasta que se produzcan unas nuevas elecciones generales. No se produce, pues, ningún tipo de vacío en el Poder Ejecutivo, pues, según el artículo 101, el Gobierno continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. En consecuencia, en este periodo de interregno, debe asumir las funciones de presidente del Gobierno uno de los dos vicepresidentes. Conectamos ahora con la unidad móvil de Radio Nacional de España, destacada en el Palacio de la Moncloa desde las 4:30 de la tarde. Buenas noches. Muy buenas noches desde el Palacio de la Moncloa, unidad móvil número 5. Hace apenas unos instantes acaba de terminar la reunión del Comité Ejecutivo de Unión de Centro Democrático y delante de nosotros han pasado diversos automóviles con miembros de este Consejo, por lo que da por finalizada dicha reunión. Como hemos anunciado a ustedes ya en nuestro boletín informativo de las 7 de la tarde, vamos a ofrecerles el comunicado oficial que la Secretaría de Estado para la Información ha ofrecido a los medios informativos aquí presentes sobre la dimisión con carácter irrevocable del presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez. Dicho comunicado oficial dice textualmente: el presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, ha presentado su dimisión con carácter irrevocable en el transcurso de la reunión de Gobierno celebrada a las 5 de la tarde y bajo su presidencia en el Palacio de la Moncloa. Con la dimisión de Adolfo Suárez queda abierta la vía constitucional señalada en los artículos 101 y 99 de la Constitución. En los supuestos de cese del presidente del Gobierno se contempla en la Constitución un mecanismo previo de consulta real con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Tras esta consulta, el monarca habrá de proponer a las Cortes Generales un candidato a presidente del Gobierno a través del presidente del Congreso de los Diputados, a los efectos de otorgarle la preceptiva confianza. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Madrid, 29 de enero de 1981. Secretaría de Estado para la Información. Por otra parte, hay que confirmar que efectivamente sobre las 8 menos 10 exactamente de la noche ha finalizado la reunión del Comité Ejecutivo de UCD. A la salida hemos podido ver dentro de los coches oficiales, porque no han parado para hacer ningún tipo de declaración, a varios miembros de dicho comité, entre ellos Rupérez, Miñón, Sagún, Lamo de Espinosa, Otero Nova, Sánchez de León, Cabero y Martín Villa. Ninguno de ellos, como he dicho, ha hecho ningún tipo de declaración porque los coches oficiales no han parado. Se
ha comunicado a los medios informativos que en este comité ejecutivo, que ha sido muy breve, solo se ha producido la comunicación oficial del presidente del gobierno por la cual presentaba su dimisión como presidente del gobierno y como presidente del Partido de Unión de Centro Democrático, y que para las 11 de esta noche se ha convocado otra nueva reunión para ya analizar la situación y tomar posturas sobre esta dimisión. Esta reunión va a tener lugar también en las instalaciones del complejo de la Moncloa. Cabe señalar que sobre las 6:45 de la tarde entraban con la cara bastante seria varios miembros del destacado grupo de críticos: Óscar Alzaga, Ignacio Camuñas y Fernando Álvarez de Miranda. Estos habían confirmado que después de la reunión del Consejo de Ministros habían mantenido un encuentro informal con el presidente del gobierno. Óscar Alzaga ha dicho que no era momento de decir nada, sino tiempo de pensar. Álvarez de Miranda ha confirmado que el presidente estaba pensando hacía ya tiempo esta posibilidad de dimitir, y Camuñas ha dicho simplemente: dejarnos, no hay noticias que decir. El semblante de este último era bastante compungido y casi se le notaba que parecía llorar. Muy serios también han entrado a la reunión Landelino Lavilla, Calvo Ortega, Marcelino Oreja y Abril Martorell. Y Rosa Posada, pues como ya habéis dicho posteriormente vosotros, daba la noticia del comunicado que acabamos de dar. Y a las 6:47, finalmente, Suárez, en coche oficial, desde el Palacio de la Moncloa, que está muy cerca del edificio donde se celebraba la reunión del comité ejecutivo, se ha dirigido, como decimos, en coche oficial desde su palacio hasta el edificio antiguo de Semillas. El semblante era bastante sonriente, el presidente incluso parecía muy sereno, y como llegaba en coche oficial no ha bajado siquiera los cristales, pero ha saludado con la mano y con una sonrisa a los periodistas. La reunión, como decimos, ha terminado sobre las 8 de la tarde aproximadamente, la reunión del comité ejecutivo, y ya en estos momentos la mayoría de los miembros del gobierno y del comité ejecutivo han abandonado ya las instalaciones del Palacio de la Moncloa. Y esto es todo desde el Palacio de la Moncloa. Reacciones ante esta noticia política de primera magnitud. Felipe González estaba en París. Continúo mi programa, afirmó el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, en París, cuando EFE le dio la noticia de la dimisión del presidente del gobierno español, Adolfo Suárez. Hay que comportarse como político responsable. Me voy a la reunión que tenía prevista con los miembros de mi partido aquí en París, agregó el dirigente socialista. Felipe González se enteró de la dimisión de Suárez al llegar al aeropuerto parisiense de Orly, procedente de Estrasburgo. Podemos añadir que Felipe González vuela en estos momentos camino de Madrid. Vamos a conectar ahora con la sede del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches, adelante. Queremos conectar con la sede del Partido Socialista Obrero Español, donde se encuentra un redactor de los servicios informativos. Adelante. Sí, aquí estamos en la unidad móvil número 2, en la sede del PSOE, y reacciones oficialmente no ha habido ninguna, aunque extraoficialmente sí, debido a que la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, reunida desde poco después de las 4:30 de la tarde, ha querido esperar a conocer oficialmente, es decir, a través de la propia Radio Televisión Española, la intervención de Suárez, mediante la cual el presidente anunciaba su dimisión. De todas formas, a las 6:20 de la tarde se recibió aquí en la sede del PSOE una llamada de un ayudante del propio presidente Suárez, anunciándole a Alfonso Guerra, vicesecretario general del Partido Socialista y máximo de responsable del PSOE en estos momentos, debido a la ausencia de Felipe González, de la decisión de Suárez de dimitir. 40 minutos después, el propio presidente Suárez telefoneaba aquí a la sede del PSOE y hablaba también con Alfonso Guerra para explicarle los motivos de su dimisión. Felipe González, como ya habéis dicho, se encontraba en París, de regreso de Estrasburgo, y había sido informado no solamente a través de la agencia EFE, sino también telefónicamente a través de sus compañeros de partido. Está previsto que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español llegue a las 10:05 de esta noche al aeropuerto de Barajas. Ya viene de regreso hacia Madrid y se espera que en los próximos minutos, quizás dentro de 15 o 20 minutos, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, celebre una rueda de prensa con un grupo de periodistas bastante numeroso que están esperando aquí a conocer la reacción oficial. Gracias. Vamos a conocer ahora la reacción de don Manuel Fraga Iribarne. No voy a hacer ningún comentario de tipo personal, que en este momento sería inoportuno, entre otras razones porque aún no conocemos el final de la situación política que se crea, pero simplemente quiero decir que este es el momento, justamente por encima de toda clase de diferencias políticas, de expresar un testimonio de respeto y de simpatía a las personas cuyas responsabilidades les llevan, pues incluso a errores. Y por supuesto, pues yo le deseo en este momento todo lo mejor a mi
Ejecutivo Adolfo Suárez. Y sentado eso, en cuanto al tema de fondo, que es lo que esto le afecta a España, le recuerdo a usted que Alianza Popular, cuyo lema siempre mantenido y siempre respetado es que España es lo único importante, es decir, que nuestra fuerza política ha tenido y tiene como razón de ser su total servicio a España, pues en este momento se siente nuestro grupo consciente de la delicada situación política, económica y social por la que atraviesa la nación española. Por ello, lo primero que hacemos es pedir a todos que hagan lo mismo y, por supuesto, nos pronunciamos por el principio, que no es necesario recordar, pero en fin, que siempre es bueno saber que para nosotros es la guía del máximo respeto a nuestra Constitución, a nuestra normativa de derecho público que debe ser aplicada. Entendemos, en fin, las mujeres y los hombres de Alianza Popular, que esta es hora de iniciar los contactos necesarios entre las fuerzas políticas, singularmente las más afines, al objeto de ofrecer a todos los españoles la solución que garantice la integridad de la patria, la seguridad de los ciudadanos, el recto funcionamiento de las instituciones dentro de un marco de tranquilidad ciudadana para obtener el mejor potenciamiento de nuestros recursos humanos y materiales que nos ayuden a todos a sobrepasar la actual situación de indudable crisis, prevista hace tiempo, como he sabido, en nuestras intervenciones y en nuestras propuestas. Con todo ello, y por supuesto reiterando una vez más que por encima de todo ha de cumplirse la ley, Alianza Popular contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático español y se ofrece en este momento a la corona y en definitiva a todos los ciudadanos de España. Vamos a conectar ahora con la sede de Unión de Centro Democrático. Buenas noches desde la sede de UCD en Madrid, donde la expectación y la sorpresa por la decisión de Adolfo Suárez de dimitir como presidente del gobierno y del partido presiden las reuniones de los distintos grupos de personas que se encuentran en la sede de Unión de Centro Democrático. La comunicación oficial de la dimisión a los secretarios ejecutivos de UCD ha sido hecha a las 5:15 de la tarde por el secretario general del partido, Rafael Calvo Ortega. Tras comunicar esta decisión, el señor Calvo Ortega ha regresado al Palacio de la Moncloa para asistir a la reunión de la ejecutiva de UCD. Pero la noticia quizás esté en que tras conocerse esta noticia de la dimisión de Adolfo Suárez, parece confirmarse en la sede del partido mayoritario la tesis de que el Congreso de Unión de Centro Democrático se celebre lo más rápidamente posible, concretamente en el fin de semana del 6 al 8 de febrero en Palma de Mallorca, congreso en el que saldría posiblemente el sustituto de Adolfo Suárez al frente del partido. Por otra parte, fuentes de UCD no descartan tampoco que sea la propia reunión de la Ejecutiva la que designe al sustituto de Adolfo Suárez. Sobre las causas que han motivado la dimisión de Adolfo Suárez, fuentes del Secretariado Ejecutivo de Unión de Centro Democrático opinan que pueden estar en un cúmulo de situaciones ocurridas en las últimas semanas dentro del propio partido. La última gota que podría haber colmado el vaso habría estado en la polémica surgida en Unión de Centro Democrático por el aplazamiento del Congreso que debería haberse celebrado este fin de semana próximo. También circulan rumores en la sede de UCD que la dimisión de Adolfo Suárez podría ser únicamente política, es decir, un golpe de efecto ante la celebración del próximo Congreso. Pero repetimos que únicamente estos son rumores que circulan por los pasillos y despachos de la sede de UCD. De un momento a otro se espera que a la sede del partido, situado en la madrileña calle de Arlaman, lleguen varios miembros de la ejecutiva del partido, entre ellos su secretario general, Rafael Calvo Ortega, para facilitar más información. Y esto es todo lo que podemos informar a esta hora desde la sede de Unión de Centro Democrático. Buenas noches. Y a esta hora, 8:23 de la noche, vamos a conectar con la sede del Partido Comunista de España. Buenas noches. Buenas noches. También en la sede del Partido Comunista de España se está celebrando una rueda de prensa del secretario general del partido, don Santiago Carrillo. Lamentamos que para los oyentes de Radio Nacional de España tengamos que interrumpir la respuesta del señor Carrillo a alguna de las preguntas que se le está haciendo. Pero, señor Carrillo, si es usted tan amable, para Radio Nacional de España, el señor Suárez ¿le ha llamado a usted o se ha enterado por los medios informativos de la dimisión del presidente del gobierno? Bueno, ha habido las dos cosas. El señor Suárez ha tenido la amabilidad de llamarme para informarme de las razones de su dimisión, cosa que yo le he agradecido. Y además me he enterado por los medios informativos, ¿no? Señor Carrillo, ¿y cuál es su opinión sobre esta dimisión del presidente del gobierno? Yo creo que esta dimisión es tardía. Y creo que era inevitable y que debía de haberse producido antes. Ahora, el problema no es que Suárez se haya desgastado personalmente. Sí se ha desgastado. El problema es que se ha desgastado UCD y se ha desgastado una política. La política monocolor, derechizada, al servicio de los intereses sociales y económicos de derecha que Suárez ha hecho en este país.
y que ha hecho con el gobierno de UCD. Por consiguiente, el cambio no puede reducirse a que salga Suárez de la presidencia. El cambio tendría que ser un cambio fundamental de política de gobierno, de composición del gobierno, porque solo un gobierno de ancha base parlamentaria, con amplio apoyo social en el país y en el que la izquierda esté representada, solamente un gobierno así podría recuperar la confianza que han perdido los españoles en UCD y en cierto modo hasta en las mismas instituciones democráticas. Señor Carrillo, ¿está usted pensando en unas elecciones anticipadas? No, yo creo que sería un disparate hacer unas elecciones anticipadas. Creo que esa no es la solución en este momento, que la solución es, con el Parlamento que tenemos y con las fuerzas políticas que tenemos, lograr otro gobierno, un gobierno de progreso, que sea claramente algo distinto a lo que ha gobernado hasta ahora. Pero hasta ahora ha gobernado UCD y seguirá gobernando puesto que tiene mayoría de escaños. Si sigue gobernando UCD como lo ha hecho hasta ahora, entonces no veo ninguna posibilidad de confianza y de esperanza para este país. Señor Carrillo, ¿ha mantenido usted alguna conversación con otros grupos políticos al enterarse de la dimisión? He conversado por teléfono con Alfonso Guerra, hemos intercambiado informaciones y hemos convenido en que en estos días vamos a mantener un contacto para seguir los acontecimientos. Muchísimas gracias, señor Carrillo, y devolvemos la conexión a nuestros estudios desde la sede del Partido Comunista de España. Reacción de esta noticia en Barcelona. Buenas noches, Ciudad Condal. Adelante, Barcelona. Sí, buenas tardes, España. Este sonido que estamos escuchando es el sonido que nos llega desde la Generalitat de Cataluña, concretamente desde el Salón de Mapas, donde el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está informando en una conferencia de prensa de aquellos extremos relativos a la noticia que estamos comentando. A primeras horas de esta tarde ya la presidencia de la Generalitat ha emitido un comunicado oficial en relación a la dimisión del presidente Suárez. En el comunicado el presidente Pujol dice, y ahora lo están repitiendo también en la sala de mapas del Palau, que durante 4 años y medio, durante el mandato de Adolfo Suárez en Cataluña, se ha logrado el retorno del expresidente Josep Tarradellas, se ha aprobado el estatut y se ha aplicado buena parte del mismo. Más adelante, en el mismo comunicado, afirma que en este periodo el rey ha tenido un papel decisivo, que el ejército ha facilitado las cosas con gran disciplina y ha colaborado todo el pueblo español. Pero es evidente que Adolfo Suárez ha tenido una participación particularmente importante en este mérito colectivo. Respecto a si este tema va a afectar profundamente a Cataluña, ha dicho el presidente Pujol que el gobierno de la Generalitat tiene unos objetivos que son los mismos que teníamos y que seguiremos teniendo: consolidar las instituciones catalanas, aplicar el estatut, hacer que el país funcione y estar en condiciones de negociar eficazmente con el gobierno del Estado. Por último, la nota a que aludíamos, que según la nota estamos viendo que el espíritu de la conferencia informativa que se está desarrollando es exactamente el mismo, conferencia que ha empezado hace escasos minutos, dice al final: confío que el nuevo gobierno consiga eliminar el clima de incertidumbre que durante las últimas semanas imperaba en Madrid. También confío poder proseguir con él las negociaciones que en diversos aspectos hemos podido mantener con el gobierno de Adolfo Suárez. De momento en Cataluña, afortunadamente, no existe el clima de tensión y de crispación que existe en Madrid. Aquí hemos de seguir trabajando serenamente como hacemos cada día. Gracias, Barcelona. Vamos a conectar ahora con Radio Nacional de España en Sevilla. Muy buenas noches desde Sevilla. Aquí, por lo que se refiere a los partidos políticos, no hay todavía reacciones concretas, entre otras razones porque sus respectivos comités ejecutivos se reúnen en estos momentos para adoptar decisiones y analizar la situación. Pero sí tenemos ya una reacción concreta del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, quien ha analizado así para Radio Nacional de España y sus oyentes las razones de esta dimisión de Adolfo Suárez. Las razones que pueden haber llevado al presidente del gobierno a su dimisión, yo entiendo que no son las que nos ha contado en su declaración televisiva. Yo creo que el señor Suárez viene de algún modo con estas dimisiones a reconocer su propia incapacidad para gobernar este país, y este fenómeno, esta circunstancia es la que realmente está en el fondo de su decisión. De otra parte, tengo que decir que yo entiendo
que esta dimisión facilitará la clarificación política en el conjunto, en el panorama del Estado, en el panorama político del país, y en ese sentido me parece que es positiva. ¿Cuál es su juicio del discurso pronunciado esta tarde por Adolfo Suárez? Yo creo que todos los ciudadanos del país se han quedado un poco sin saber cuáles son las razones de fondo de su dimisión. Porque bueno, el presidente del gobierno ha venido a decir, entre otras cosas, que él entiende que le presta un servicio a la colectividad y a España con su dimisión. En eso, evidentemente, podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, argumentar que 5 años de gobierno y el desgaste que esto implica es razón suficiente para dimitir, yo entiendo que supone el que los ciudadanos se queden bastante atónitos. Estas son, en principio, el primer análisis de urgencia hecho sobre este tema trascendental de la política española por el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. ¿Quién es Adolfo Suárez? Volvamos la vista atrás. Un breve recorrido por la biografía del presidente del gobierno que acaba de dimitir. La sorpresa, la gran sorpresa ha estado en el comienzo y en el final de la vida de Adolfo Suárez como presidente del gobierno de España. Gran sorpresa en todo el país cuando iba ahora para 5 años, fue el 3 de julio del 76. El rey Juan Carlos le nombra sucesor de Carlos Arias y un hombre con escaso currículum político, ausente en todas las listas que se manejaban, llega a la presidencia del Ejecutivo en una nación que por entonces buscaba el camino del cambio. Y el cambio llegó de la mano de aquel Adolfo Suárez que en sus primeros años de mandato se reveló como una persona audaz. 4 meses después de su designación, Adolfo Suárez logra abrir el camino de la reforma y de la democracia a través de una primera vía, el proyecto de ley para la reforma política que las Cortes de Franco aprobaban por abrumadora mayoría en noviembre del 76. Un proyecto de escaso articulado y alta carga que el pueblo ratificaba en referéndum el 15 de diciembre. El camino hacia la democracia quedaba desbrozado. En el arranque, a la hora de presentar su proyecto de reforma política, Adolfo Suárez hablaba así ante el pleno de los últimos procuradores. Tenemos que buscar algo que quizá no sea original, pero será fructífero. No es presentable un panorama dividido en centenares de grupos políticos que se mueven sin formalización legal. Esos grupos, pienso, señores procuradores, con sinceridad, tienen derecho a la vida si representan a hombres y familias de España. Y tienen derecho a la vida pública porque en cada uno de ellos puede encontrarse una nueva vitalidad. Pero a lo que no podemos jugar ni estamos dispuestos como responsables de nuestro presente y de nuestro futuro es a convertir el país en un reino de dudosas legalidades y de marginaciones ciertas. Este pueblo nuestro pienso que no nos pide milagros ni utopías. Creo que nos pide sencillamente que acomodemos el derecho a la realidad, que hagamos posible la paz civil por el camino de un diálogo que solo se podrá entablar con todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas. A todo eso os invito. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. Sigue el presidente Suárez en el camino de la audacia. Precisamente y con el decreto ley en la mano, el 1 de abril suprime el movimiento del que había sido ministro secretario general y 8 días después legaliza al Partido Comunista de España, piedra de toque para el cambio que hizo contener el aliento de todos. No ocurrió nada especial y los planes de reforma llegan a una gran cita de la historia de este país consigo mismo y con la democracia, el 15J, 15 de junio del 77, cuando se celebran las primeras elecciones democráticas en 40 años que dan la victoria al hombre de la reforma política y a la coalición electoral formada con urgencia desde el poder. Suárez se había puesto al frente del centro y ganaba, al tiempo que otro partido, el Partido Socialista Obrero Español, se sitúa en el lugar de la alternativa, en la segunda posición. Con todas las demás fuerzas políticas, Suárez consiguen todos la firma de los pactos de la Moncloa, un pacto de estabilidad social, mientras comienza la larga marcha hacia una nueva Constitución. Ese era el gran horizonte, un texto fundamental que consagrara las libertades ganadas, con retroceso
progresos y avances, el consenso empuja durante meses a los partidos y es en diciembre del 78 cuando el pueblo, la gran mayoría de los españoles, dicen sí en referéndum al fruto de ese consenso, de donde emerge un Estado social y democrático de derecho con una monarquía parlamentaria. Una constitución de la que poco antes del referéndum Adolfo Suárez hablaba así al país. Y la constitución que vamos a votar es la reafirmación solemne de que la soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo español. Esta constitución rompe el mito de la España diferente, de la España ingobernable, de la España anárquica. El texto constitucional está jalonado de compromisos de futuro, de actitudes integradoras y es la expresión última de la voluntad de los españoles de convivir y de gobernarse a sí mismos. Al pedirles que voten afirmativamente a la Constitución, no les estoy pidiendo que renuncien a sus más profundas convicciones ni a sus ideas políticas. No solicito su voto como expresión de confianza en una persona o en un determinado partido. Sí les pido el respaldo a una tarea realizada entre todos. Sí les pido que tengan fe en el futuro de nuestra patria, en la grandeza de sus gentes y en el trabajo de sus hombres y mujeres. Votar sí a la Constitución creo que es asegurar desde el presente nuestro futuro y el de todos aquellos que nos sucedan. De la sanción real a la Constitución hasta la disolución de las cámaras y convocatoria de nuevas elecciones, apenas un suspiro. La convocatoria se anuncia y el 1 de marzo en las urnas, Adolfo Suárez y UCD vuelven a ganar. Sin duda que este marzo del 79 marca el punto más alto en el sorprendente e increíble recorrido político del presidente. El rey, de acuerdo con la nueva Constitución, llama a consultas a los representantes de los grupos parlamentarios, un trámite que ahora habrá de repetirse y, lógicamente, Suárez se sucede a sí mismo. Su Majestad el Rey, después de haber tenido un despacho ayer con nada más terminar la elección de presidente interino del Congreso con don Antonio Villa, ha querido iniciar rápidamente el cumplimiento del mandato constitucional de iniciar los contactos con los grupos políticos con representación parlamentaria. Le he expuesto a Su Majestad la posición de Unión de Centro Democrático en torno a este tema y ha evacuado la consulta pertinente que está señalada en la Constitución. Eso es todo. ¿Puedo hacerle una pregunta en torno a si será posible formar un gobierno monocolor? Eso lo veremos después, eso se lo comunicaré después. ¿La investidura dentro de la semana próxima? Evidentemente lo que hemos hablado en el despacho con Su Majestad el Rey ha sido simplemente la posición de Unión de Centro Democrático en torno al momento político presente y a la posibilidad de un gobierno con respaldo parlamentario suficiente. Y comienzan los primeros grandes problemas. La sesión de investidura no resulta precisamente un paseo triunfal, aunque el presidente anuncia al Parlamento sus planes de gobierno. Obtiene esa investidura y el 3 de abril, nueva fecha para la historia. Primeras elecciones municipales democráticas que, sin demasiadas sorpresas, dan la victoria en las grandes ciudades a la coalición que a posteriori forma la izquierda de socialistas y comunistas. En el PSOE, por cierto, la alegría para la Ejecutiva no dura demasiado. El 20 de mayo, ante el 28 Congreso del Partido, Felipe anuncia su retirada como secretario general. Un difícil impasse que dura hasta el Congreso de septiembre. La vida política nacional sube de tono. Es la hora de desarrollar la Constitución del consenso y empiezan las dificultades serias para Adolfo Suárez. Además del carro económico y terrorista, el gobierno ha de tirar de uno nuevo, configurado en la Constitución: las autonomías. Ante un panorama complicado, UCD y el gobierno optan por la vía lenta para casos como el andaluz y el 28 de febrero del 80 marca un revés serio para la política oficial. Los andaluces vuelven la espalda al centro. Luego, en marzo, las elecciones a los nuevos parlamentos autónomos del País Vasco y Cataluña son otros tantos patinazos centristas. Ante un mapa de problemas rampantes, Adolfo Suárez remodela su gobierno, pero apenas si esa medida sirve para algo. En el deterioro, los socialistas juegan una baza sustancial contra el presidente. Presentación de moción de censura. El país puede contemplar el debate por radio y televisión en su integridad, contemplar a un Adolfo Suárez a la expectativa y en situación de autodefensa. Un Adolfo Suárez que luego, ante los periodistas, juzgaba así su propio papel. Vamos a ver, un presidente de gobierno, y máxime como yo, y en una etapa tan complicada y difícil de la vida española, y que lleva tanto tiempo de presidente del gobierno, reitero que no es presumir de un récord, sino señalar ese detalle, está sufriendo erosiones todos los días, absolutamente todos los días. Máxime si además asume, como debe ser su obligación, porque esa es su responsabilidad, todos los errores que se cometan desde el gobierno y los errores que se puedan cometer también desde el partido, porque él es el responsable directo del tema. O sea, todos los días estoy acumulando erosiones.
La manera normal y lógica de un funcionamiento democrático es ciertamente que se ha experimentado en estas sesiones del Pleno del Congreso, en el que cuando se considera que hay que proceder a un relevo de un gobierno y consiguientemente su presidente, se ejercitan los mecanismos constitucionales previstos. La mayoría minoritaria de Adolfo Suárez en el Parlamento queda en el marcador de las votaciones con 166 votos a su favor y 152 en contra. Un apretado margen que el presidente logra mejorar en septiembre. Después de remodelar de nuevo su gobierno y dar entrada a los varones del partido que habían iniciado un proceso abierto de crítica interna con cita especial en la casa junto al pantano del Manzanares, Adolfo Suárez contraataca y plantea la cuestión de confianza. Y la gana, pactando con dos grupos parlamentarios, Convergencia, la minoría catalana, y el PSA, la minoría andalucista, y sube aquellos 166 votos a su favor hasta 180, 3 sin embargo por debajo de los obtenidos en la investidura del 79. Los últimos meses del 80 y primeros del 81 contemplan a un Suárez cogido entre la espada y la pared. Los problemas del país, paro, terrorismo, autonomías por un lado y la crítica interna en UCD, en su partido, a su persona y a su gestión por otro. Pacta el 151 para Andalucía, pero las elecciones parciales al Senado en Sevilla y Almería son un descalabro para el partido. Sigue adelante con el desarrollo de la Constitución en el Parlamento, pero es su propio grupo parlamentario el que asume la crítica y lleva al puesto de presidente y portavoz en el Congreso a un hombre como Miguel Herrero, estrecho colaborador del Andalino Lavilla, la alternativa centrista al propio Suárez ante ese Congreso de Palma de Mallorca, que se suspendió, que ahora debería estar celebrándose, pero que una huelga de controladores obligó a suspender. Iba a ser la gran puesta en escena para la crítica en marcha. Cuando todos pensaban en la forma de llegar, pese a todo, a Palma, Suárez tira la toalla. Atrás quedaban los casi 5 años de gestión del hombre que, como él mismo recordaba hace poco, fue por más tiempo presidente constitucional de este país nuestro. Las 8:42 de la noche. Tercer diario hablado de Radio Nacional de España, tratando en profundidad la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y presidente de Unión de Centro Democrático. Noticias de última hora relacionadas con esta noticia. El dimitido presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se ha retirado a su residencia oficial tras asistir a la primera parte de la reunión del Comité Ejecutivo de UCD. A las 8:30 de la noche, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha bajado en su automóvil oficial desde los edificios contiguos al Palacio de la Moncloa. También a esta hora, el resto de los miembros del Comité Ejecutivo han abandonado la Moncloa para ir a cenar. A las 11 de la noche, la reunión se reanudará y es previsible que intervengan numerosos miembros de la Ejecutiva centrista, fundamentalmente los llamados varones del partido. Noticias recogidas por Europa Press indican que el candidato propuesto por el aparato en el Comité Ejecutivo de UCD para la presidencia del Gobierno es Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente económico del Gobierno. No obstante, las mismas noticias, no confirmadas oficialmente por fuentes de UCD, señalan que Óscar Alzaga, Ignacio Camuñas y Antonio Fontán, entre otros, pidieron el aplazamiento del Ejecutivo hasta las 11 de la noche con el fin de pensarse dicha propuesta. A las 7:42 horas de la tarde se ha levantado la sesión del Comité Ejecutivo de UCD, que se ha reunido poco antes de las 7 de la tarde, en el transcurso de la cual el presidente Suárez ha anunciado a los miembros del Ejecutivo de UCD su dimisión irrevocable como presidente del Gobierno y de UCD. El señor Camuñas indicó a EFE que la sesión del Comité Ejecutivo se reanudará a las 11 de la noche en el mismo edificio del complejo de la Moncloa. Los numerosos miembros del Comité Ejecutivo, abordados por EFE, han declinado realizar declaraciones, así como enjuiciar la dimisión del presidente Suárez. Estamos en conexión múltiple con todos los corresponsales de Radio Nacional de España en el extranjero. Vamos a conocer la repercusión de esta noticia en el mundo. Rafael Ortega, Roma, buenas noches. Buenas noches. Sorpresa en los medios políticos e informativos italianos ante la dimisión del presidente Suárez. La RAI daba así la noticia. Crisi politica in Spagna. Adolfo Suárez si è dimesso irrevocabilmente da capo del governo e da presidente dell'UCD. Una información escueta sin más. Habrá que esperar acontecimientos, decía la emisora estatal. Solamente después el corresponsal relacionaba la dimisión con el Congreso de UCD. Benché fonti governative lo escludano, la decisione indubbiamente va messa in relazione con il rinvio del Congreso dell'UCD. Por su parte, el mundo político italiano, muy preocupado hoy por los acontecimientos internos, no reaccionaba todavía. Non esprime giudizi né sulla politica interna né sulla politica estera. Era la respuesta de esta tarde del jefe de la oficina y periódicos. Una respuesta común hoy porque la sorpresa ha sido general aquí. González Aboy, Londres. Buenas noches. Buenas noches. Los medios informativos británicos, la radio inmediatamente dio la noticia casi simultáneamente con el momento en que se conoció la noticia en Madrid.
Después, la BBC, en su programa de televisión, hizo un comentario con una foto fija del presidente dimitido, de Adolfo Suárez, y destacó también, como acaba de decir Rafael Ortega, lo inesperado de la noticia. Era algo que en Gran Bretaña no se había considerado como posible en estos momentos. Posteriormente se han hecho comentarios en relación con esta dimisión, diciendo que posiblemente el Congreso que iba a reunir UCD en Palma de Mallorca no estaba unánimemente, no estaba claramente a favor de su presidente, y que esto puede ser la razón de que Adolfo Suárez haya decidido dimitir antes de dicho Congreso. Debo hacer constar que todos estos comentarios, todas estas reacciones son anteriores al discurso del presidente Suárez. Por tanto, en los medios británicos realmente se desconocía las razones que ha dado el propio Adolfo Suárez en su mensaje a los españoles. Reacción en Moscú. Con gran rapidez, para lo que es habitual en ella, la agencia soviética TASS anunció la dimisión de Adolfo Suárez en su servicio en castellano, sin dar comentarios y en un flash. El despacho tiene como hora de salida a las 17:36, 18:36 hora española, y es una de las pocas veces que el servicio en español, más reducido, da una primicia antes que los servicios en ruso e inglés básicos en dicha agencia. En Alemania, Asunción Valdés, reacción. Hola, buenas noches. Bueno, aquí naturalmente los medios políticos e informativos se muestran muy cautelosos, ya que todavía no se conoce con detalle la declaración oficial de Adolfo Suárez. Bueno, al menos no se conocía con detalle a la hora en que yo he intentado conectar, puesto que Suárez no había dado su explicación, como hemos escuchado en este diario hablado. Ahora bien, ya a las 17:16, la agencia de noticias alemana dpa difundía un despacho sobre los rumores en torno a una posible dimisión de Adolfo Suárez, citando a Europa Press. Más tarde, a las 6:20, una breve noticia de la dpa daba la noticia de la dimisión, citando de nuevo a Europa Press. A las 6 de la tarde, la radio alemana informaba sobre la dimisión de Suárez, sin ningún tono alarmista, sino comentando que es una práctica prevista en un sistema democrático. A las 7, en el telediario de la segunda cadena, se daba también la información muy breve y muy escueta. Quizás sea interesante citar que el corresponsal del diario conservador Die Welt, Rolf Goertz, titulaba así su crónica hoy: ¿tiene Suárez sus días contados? Quizá por eso ha habido sorpresa, naturalmente, pero ya apuntaba el corresponsal la posibilidad de que Suárez pudiera dimitir. En la crónica describía lógicamente los problemas surgidos con el llamado sector crítico de UCD y también el aplazamiento sorprendente del segundo Congreso de Unión de Centro Democrático. La agencia dpa ha sacado ahora una biografía, un semblante de Adolfo Suárez, a quien se le califica de arquitecto de la democracia. Dice así: un hombre de 48 años que con su discreto encanto ha llevado con éxito la transición del régimen autoritario de Franco a la democracia. No obstante, el capital de confianza que Suárez alcanzó a lo largo de 2 elecciones parlamentarias, con el éxito de su partido, UCD, esta confianza ha ido disminuyendo, dice la agencia dpa. En vista del creciente número de parados, la difícil configuración de las autonomías regionales y la escalada del terrorismo, especialmente en el País Vasco, Suárez se ha ido encerrando cada vez más en la soledad de la Moncloa. Primera reacción de América del Sur. Aquí San Salvador. Sorpresa y extrañeza ha causado la dimisión del presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, a nivel de Casa Presidencial de El Salvador y a nivel de observadores internacionales. Expectación ante las razones de esta inesperada dimisión que ha sorprendido a propios y extraños aquí en El Salvador. América del Norte, Javier Martín Domínguez, Nueva York. Bien, aquí lo inesperado, la sorpresa de la noticia obligaba al encargado de asuntos españoles en el Departamento de Estado, Mr. Smith, con el que hablamos por teléfono, a declinar cualquier comentario. No es apropiado, no se decía especialmente en estos momentos. La apreciación de la agencia norteamericana UPI en el primer párrafo de la noticia que transmitió en Flash Urgentes de Madrid es que la dimisión de Suárez mete al país en su peor crisis política desde la muerte del general Franco hace 5 años. Los medios informativos norteamericanos, sobre todo la radio, destacan el incremento de las críticas en los últimos tiempos contra la gestión de Suárez, críticas que llegaban incluso desde el seno de su propio partido. Uno de los más recientes análisis sobre la situación española aparecía hace escasas fechas en las páginas del New York Times con la firma de su prestigiosa experta en cuestiones internacionales, Flora Lewis. En ese artículo se reflejaba el gris momento económico del país y la incapacidad de Suárez para mantener su liderazgo político, mientras la otra cara de la moneda era la estabilidad que la monarquía constitucional daba al país
con la acción serena del del rey Juan Carlos. UPI cita como razones en su crónica sobre la dimisión las acusaciones desde la derecha e izquierda del partido en el gobierno contra el liderazgo, y cito literalmente, antidemocrático de Suárez, la confusión en la política sobre autonomías y la incapacidad para resolver el grave momento económico que ha colocado España a la cabeza del índice de desempleo en Europa, con un 12%. Hay que señalar respecto a las relaciones entre los dos países que hay tres temas fundamentales pendientes para el futuro. Uno es la próxima visita del rey de España a primeros de febrero a Estados Unidos. Otro es la negociación que se realiza en estos momentos para la renovación de los tratados, de los acuerdos entre los dos países. Y por último, la posible entrada de España en la OTAN que favorecen los Estados Unidos. Desde Washington yo puedo añadir en relación con este tema que efectivamente no se ha producido aún reacción oficial en la capital norteamericana. Hemos hablado con varias personalidades, pero no se considera un momento oportuno para hacer declaración alguna en torno a un tema que corresponde únicamente a la política interna española. Aunque, sin embargo, la impresión general de todos ellos es de sorpresa. Los boletines informativos han recogido inmediatamente la escueta noticia. Spain is plunged into its worst political crisis since the death of Franco. Prime Minister Adolfo Suárez has resigned, plans to address the nation later today. La noticia dice: España se sumerge en su peor crisis política desde la muerte de Franco. El primer ministro Adolfo Suárez ha dimitido y se dirigirá hoy a la nación. El presidente Suárez, como ya ha indicado nuestro compañero Javier Martín Domínguez, viajó a Estados Unidos en varias ocasiones, la última vez en enero del año pasado. Se comentó mucho en su día la frase que, mientras posaban ante los fotógrafos, el presidente Carter dirigió al rey don Juan Carlos en la Casa Blanca. Qué buen presidente tienen ustedes en España, Majestad. París, Jorge Collar. Adelante, París, por favor. Tenemos en conexión a Lisboa, Ramón Font. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Reacción en el país vecino? Sí, la noticia ha sido recibida en Lisboa cuando el Consejo de Ministros estaba reunido bajo la presidencia de Pinto Balsemão. Tenemos la suerte de contar aquí en directo con la presencia del doctor Rui Oliveiras, secretario general del Centro Democrático Social, el Partido Democristiano de la coalición en el poder Alianza Democrática. Doctor Rui Oliveiras, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos preguntar su primera valoración de la noticia. Sabíamos que usted debía participar en el Congreso de Unión de Centro Democrático en Palma de Mallorca y allí hubiera pronunciado un discurso en el que se hubiera referido a la crisis del partido gubernamental español. Gusto y con la intención de decir lo que sentíamos de íntimo en relación a la cuestión gravísima que se está viviendo en el partido hermano que es la Unión de Centro Demócrata. Pues creía que a salir de Palma con la satisfacción de haber todo resuelto y que la fuerza del partido de la mayoría en España sería bien demostrada como mayor ainda, el más poder del partido y además del propio presidente Adolfo Suárez. Malogradamente no lo ha ocurrido, ni tampoco la reelección del Congreso, y ahora hemos sido sorpresos con la noticia de que el presidente Suárez había pedido su dimisión. Estamos perplexos, estamos tristes y preocupados porque queremos mucho a España y si bien que sentimos que hay una crisis grave ahí, que lo creemos, además que el sistema demócrata en España está bien consolidado gracias a la labor de Adolfo Suárez, de nuestros amigos del UCD y de los partidos demócratas españoles, y que malgrado eso, que la democracia de España no corre perigo y que la UCD va a resolver muy bien sus problemas del futuro porque no le falta cualidad ni voluntad para lo hacer. Doctor Rui Oliveiras, ¿cuál puede ser la influencia que esta noticia puede tener en Portugal, en el seno de la coalición, en el poder Alianza Democrática? Pues solamente la tristeza que pasa por nosotros por ver que el partido hermano de nosotros, la Alianza Demócrata, la OCDE, tiene problemas íntimos, pero en relación a la política portuguesa, si bien que hay relaciones íntimas entre la Alianza Demócrata y la OCDE y entre el gobierno portugués y el gobierno español, que estamos haciendo una política próxima uno de otro, pues creo que no va a haber nada de especial aquí. Doctor Rui Oliveiras, una vez más, muchas gracias. Otras noticias de España y del extranjero. Esta tarde se han reanudado las conversaciones entre los controladores aéreos y la administración tras el fin de la huelga.
Como ya hemos informado, a partir de las 2 de la tarde quedó normalizado el tráfico aéreo español. La Renfe aplicará mañana el decreto de servicios mínimos para garantizar el funcionamiento normal de una serie de trenes, fundamentalmente de cercanías. En cuanto a la huelga de Celo, se desarrolla con normalidad y el hecho más destacado es el enorme retraso que van acumulando los trenes, que llega a ser de una media de 2 a 3 horas. El director general del Instituto Nacional de Estadística, Ignacio Ballester, ha presentado la dimisión de su cargo al ministro de Economía y Comercio. Al parecer, la dimisión está motivada fundamentalmente en factores personales, entre ellos la edad y la salud. Información internacional. Portugal y España han continuado en Lisboa sus negociaciones sobre pesca que tratan sobre el número de licencias que Portugal concederá a los pescadores españoles que faenan a lo largo de la frontera sur entre los dos países. Varios diarios marroquíes escriben que no hay que dramatizar las negociaciones hispano-marroquíes sobre pesca y se fundan en que toda negociación supone concesiones e intercambios de puntos de vista. Perú ha movilizado sus tropas y unidades blindadas que se dirigen hacia el norte del país para desalojar a las fuerzas de Ecuador, que han invadido el territorio nacional, según autoridades militares de Lima. El gobierno de Ecuador, que ha impuesto la censura como medida de seguridad nacional, y la Organización de Estados Americanos trata de mediar en el conflicto. Perú y Ecuador se disputan una zona de la región amazónica en la que hay petróleo. La Comisión Nacional de Coordinación del Sindicato Independiente Polaco Solidaridad vuelve a pedir que cesen las huelgas desencadenadas en diferentes regiones de Polonia. Una escuadrilla de aviones Phantom israelíes ha bombardeado un campo palestino situado en las inmediaciones de la ciudad libanesa de Tiro. Varios cohetes palestinos han caído sobre la aglomeración israelí de Kiryat Shemona. Atención, hombres de la mar. Intervalos de temporal de levante en el estrecho. Tiempo para las próximas 24 horas. Se predice para las próximas 24 horas en la vertiente atlántica cielo nuboso con algunas posibles lloviznas en puntos de Extremadura y del Golfo de Cádiz. Bancos de niebla principalmente en las cuencas del Ebro, Duero y Guadalquivir al amanecer. Cielo poco nuboso en general en el resto, sin cambios notables en las temperaturas o con ligero aumento de las máximas. Soplará levante en el estrecho y en Canarias. Poco antes de las 8 de la noche, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anunciaba al país por radio y televisión que dimitía como presidente del gobierno y como presidente de UCD. La reacción de una voz autorizada del Partido Socialista Obrero Español, de Alfonso Guerra. Que entendemos que es un acto político natural, un acto político normal, que debe estar garantizado por el funcionamiento normal también de las instituciones democráticas y que por tanto obedece al funcionamiento político en un régimen democrático en el que los gobiernos, cuando tienen una crisis determinada por razones internas o por razones de la administración de la colectividad, presentan una dimisión, en este caso la dimisión del presidente, que hace que todo el gobierno continúe en funciones, por contra de algunas informaciones que aparecen de la posible sustitución por vicepresidentes de las funciones de la presidencia. No es lo que contempla la Constitución, sino que contempla que el gobierno continúa, el gobierno cesante continúa en funciones y el presidente forma parte del gobierno, como dice el artículo 98. Por tanto, continúa en funciones hasta que, celebrada la consulta que el jefe del Estado debe hacer y que entendemos que será muy próxima, dado el viaje que tiene previsto para el martes día 3, con los representantes de los grupos políticos que a su vez tienen representación parlamentaria, el rey propone al candidato y en la Cámara, mediante un voto de investidura con presentación de programa, los grupos parlamentarios se pronuncian respecto a la aceptación o el rechazo de ese candidato. Por tanto, no se debería dramatizar, como desde algunos sectores colectivos o personales se ha podido hacer en algún momento, sino considerar como un hecho normal que debe tener una continuación democrática normal. Más reacciones a la dimisión de Adolfo Suárez. El expresidente de la Generalidad, Josep Tarradellas, recibió con gran serenidad la noticia de la dimisión del presidente Suárez. Se encontraba en un almuerzo privado en la residencia del presidente de Europa Press, don José Mario Armero, con diversas figuras de la vida política y económica madrileña, entre ellas don Santiago Foncillas, don Guillermo Luca de Tena, don Fernando Escardo, don Manuel Ortínez, don Emilio Romero, don Antonio Herrero Losada, el teniente general Díaz Alegría, etc. Poco antes de las 3:30 de la tarde, desde la redacción de Europa Press, se recibió una llamada telefónica con el primer rumor, para seguir después
después otras llamadas de la misma procedencia con detalles y posturas de políticos destacados sobre el tema. El expresidente Tarradellas fue recibiendo muy serenamente toda información sin hacer comentarios. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Seguimos informando. Emilio Atar, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ha dicho: la ejecutoria de Suárez pasará como la más trascendente en la restauración de la monarquía parlamentaria y siempre será respetado por todos como el autor de la transición a la democracia. Hemos querido contar con la opinión no política sino constitucional del presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo y Alonso. Después de insistir repetidamente, su secretaria nos ha informado de que el señor García Pelayo no consideraba oportuna su opinión sobre el tema. El Tribunal Constitucional, ha dicho, no tiene nada que decir sobre una situación así. El presidente de la Junta de Galicia, José Quiroga Suárez, ha manifestado que el presidente Suárez ha sido un gran presidente. El señor Quiroga ha manifestado también lo siguiente: como español, el presidente Suárez cuenta con mi reconocimiento. Fernando Álvarez de Miranda ha comentado que no quiere hacer juicio alguno sobre la dimisión de Adolfo Suárez, aunque ha agregado que el presidente llevaba pensando esta posibilidad desde hace algún tiempo. El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, ha comentado así la noticia de la dimisión del presidente del gobierno. No me ha sorprendido del todo la noticia, porque hacía tiempo que corrían rumores en este sentido. El alcalde de Madrid ha agregado: puedo asegurar que hay una gran tranquilidad en la ciudad y que los ciudadanos están dando pruebas de un altísimo espíritu democrático y que comprenden que en las democracias los presidentes de gobierno dimiten, se les sustituye, se aplica la Constitución y no pasa nada. Antón Cañellas, presidente de la Unión Centrista de Cataluña, UCD, ha dicho: me resisto a creer que la dimisión de Suárez se haya debido a las tendencias derivadas de la preparación y posterior aplazamiento del Congreso de UCD, y más si se tiene en cuenta que en las últimas horas se había avanzado hacia la superación de las tensiones internas. Desde hace un mes, Adolfo Suárez no mostraba apego al poder, según ha comentado a la agencia de noticias Europa Press una persona que ha mantenido con él frecuentes conversaciones de tipo personal. De acuerdo con esta persona, allegada a Suárez, la intención de pensar prioritariamente en España y en su partido le ha llevado a dimitir. Preguntado por la dimisión del presidente Suárez, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Enrique Itarancón, ha manifestado que como obispo, en estos momentos, no debe manifestarse públicamente. Un redactor de los servicios informativos ha entrevistado a Juan Luis Cebrián, director del País. Juan Luis Cebrián, director del diario madrileño El País. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es casi la misma para todos los profesionales de la información. Sorpresa esta tarde, primeras opiniones como director del País antes de conocer la explicación que Adolfo Suárez dé al País por radio y televisión. Pues primero, antes de conocer la explicación, es muy difícil emitir una opinión correcta, porque yo creo que, siendo grave el hecho de la dimisión, lo más importante es conocer los motivos del hecho. Por lo que sé, la intervención del presidente está grabada y por lo que conozco de su contenido, me temo que, a lo mejor tengo que rectificar luego esta opinión, pero me temo por el momento que no da una explicación satisfactoria a los motivos de su dimisión. Yo creo que la gravedad del hecho se aumenta cuando corren rumores de presiones ajenas al propio partido en el gobierno y a los propios mecanismos constitucionales, y yo diría, sin deseo de dramatizar, que esta dimisión es el hecho político más grave desde la muerte de Franco en este país. Sí, Juan Luis Cebrián, ¿exactamente ha sido tan sorpresivo o, teniendo determinadas y concretas fuentes informativas, se podía prever? Bueno, para mí ha sido sorpresivo que dimitiera. Las presiones para que dimitiera vienen desde hace meses. El deterioro del partido del gobierno y la ruptura de sus cabezas era visible desde hace tiempo. Las tensiones involucionistas desde sectores de la gran derecha de este país y de los restos del franquismo son visibles y los venimos denunciando en los medios de comunicación también desde hace tiempo. Yo no pensé, no obstante, que Suárez dimitiera. No comprendo cómo dimite antes del Congreso. Quiero decir que su figura desmerece un tanto con esta especie de espantar del gallo. Y supongo que cuando se ha ido antes del Congreso es porque la presión recibida ha sido insoportable para él. ¿Qué tipo de presión ha sido? Es lo que no conozco. Atención, estamos en conexión con Radio Nacional de España en Vitoria, la capital alavesa. Javier Sangüesa, buenas noches. Buenas noches. Hace unos momentos el presidente del gobierno vasco, Carlos Garaycoechea, se ha reunido con los medios informativos en Ajuria Enea para valorar la decisión del presidente Suárez de presentar su dimisión como presidente del gobierno y como presidente de la Unión de Centro Democrático.
El señor Garaycoechea ha dicho. Pues como es lógico, he sentido una cierta conmoción, políticamente hablando, y me he mantenido a la expectativa de detalles que desconocía y que, como usted comprenderá, son de índole fundamentalmente doméstico e interno del partido del gobierno, por lo que incluso en este momento, después de escuchar el mensaje del presidente del gobierno, que ha sido un mensaje creo que inteligente, emotivo y digno, sigo en las mismas circunstancias de tener que abstenerme de una valoración, porque los detalles, los problemas que son de naturaleza interna no son desconocidos. Evidentemente el presidente del gobierno ha expresado, como he dicho, de una manera emotiva y digna y creo que inteligente al país que él prefiere hacer un acto de renunciación en este momento que pueda servir pueda ser redundar en beneficio del Estado, y ese ha sido esencialmente su mensaje. Por otra parte, Carlos Garaycoechea ha añadido preguntas de los periodistas que era prematuro hacer una valoración de lo que podría suponer para el País Vasco la dimisión del presidente del gobierno. Y por otra parte ha confirmado también que a pesar de la dimisión de don Adolfo Suárez, el viaje de sus majestades los reyes se mantiene para las fechas previstas. Conectamos nuevamente con la sede de Unión de Centro Democrático. Existe el compromiso de todos los representantes de la Comisión Ejecutiva de UCD de no hacer declaraciones. Con estas palabras, el secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, acaba de reunirse con los medios informativos en la sede de su partido después de regresar del Palacio de la Moncloa, donde ha estado reunida la Comisión Ejecutiva de UCD. También el señor Calvo Ortega ha dicho que el segundo punto del día de esta reunión, una vez designado el candidato que habrá de sustituir, o propuesto el candidato que habrá de sustituir al señor Suárez en la presidencia del partido y como candidato de UCD a la presidencia del gobierno, el comité ejecutivo de UCD, como decimos en su segundo punto del orden del día de la reunión del comité, que empezará a las 11 de la noche, tratará sobre el tema del Congreso del partido a celebrar, según el propio Rafael Calvo Ortega, en el tiempo más breve posible. Parece ser que se confirman los datos que anticipábamos anteriormente de que el Congreso de UCD se celebre en Mallorca el próximo fin de semana, es decir, el 6 y el 8 de febrero próximo. Más información desde Prado del Rey, Madrid. El periódico Diario 16 ha lanzado una edición especial a las 6:15 de esta tarde a propósito de la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y de UCD. También el diario El País pondrá a la venta a las 10 de esta noche una edición especial de 40 páginas. Los demás periódicos de la capital de España van a adelantar sus ediciones de mañana. El diario Mediterráneo de Castellón de la Plana fue el primer periódico que confirmó la noticia de la dimisión de Suárez como presidente del gobierno y la UCD a través de una llamada telefónica a la esposa de Adolfo Suárez, Amparo Illana, antes de las 5 de la tarde. Las consultas del Rey con los grupos parlamentarios para buscar un candidato a presidente del gobierno y proponer su nombre al Congreso de Diputados finalizarán antes del viaje de don Juan Carlos y doña Sofía al País Vasco, según fuentes políticas solventes. Como es sabido, los reyes de España se desplazarán al norte los días 3, 4 y 5 de febrero. A raíz de conocer la noticia de la dimisión de Suárez, fuentes oficiosas habían señalado que la visita al País Vasco se mantenía de acuerdo con el programa ya elaborado. Las consultas del Rey se iniciarán con toda probabilidad mañana viernes. El rey don Juan Carlos iniciará las consultas previstas en la Constitución para designar nuevo candidato a presidente del gobierno mañana mismo, viernes, según han informado a Europa Press fuentes solventes. El artículo 62 de la Constitución, en su párrafo D, señala que corresponde al rey proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. El artículo 99 dice: después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. La práctica para estas consultas será, en principio, la misma que se utiliza con motivo del voto de investidura de Adolfo Suárez tras las elecciones de marzo de 1979. Los grupos con representación parlamentaria serán citados al Palacio de la Zarzuela por orden de menor a mayor representación en la Cámara. En primer lugar, serán consultados los diputados del Grupo Mixto para seguir con el PSA, el PNV, Minoría Catalana, Coalición Democrática, Partido Comunista de España, PSOE y UCD.
Conexión con Radio Nacional de España en Huelva. Dentro de un apretado programa de trabajo del profesor Clavero Arévalo en Huelva, antes de las 6 de la tarde convocó una rueda informativa donde los periodistas dijimos al presidente de Unidad Andaluza la posibilidad de la dimisión de Adolfo Suárez, dimisión que se hacía efectiva pocos minutos más tarde. Entonces preguntamos al profesor si él pensaba que debería de irse a unas elecciones anticipadas o, por el contrario, si UCD tenía la persona que pudiera aglutinar a todas esas fuerzas de unión de Centro Democrático. Él nos dijo en resumen lo siguiente. Pues no lo sé, realmente si no lo tienen, yo creo que la dimisión, vamos, si es que estas noticias fueran verdad, creo que, primero que creo que hay personas que en UCD pueden asumir esta tarea, lo creo sinceramente, y creo que no es bueno para el país hacer ahora unas elecciones generales. Creo que sería bueno que las primeras elecciones generales que se han producido al amparo de la Constitución culminaran hasta el año 83. Eso le daría solidez constitucional a España. Creo que en UCD hay personas que pueden asumir esa tarea. Bueno, y de confirmarse esta noticia, yo quiero decir que el presidente Suárez, en todo caso, ha sido un hombre que el proceso de la transición lo llevó muy bien. Creo que en un momento crítico de la historia de España nos pasó de un sistema autoritario a un sistema democrático por un modelo inédito en el mundo, que fue una reforma que condujo a una ruptura y evitando muchos males. Y además, en este momento, lo que a mí se me viene a la mente es que a mí me hizo 2 veces ministro y que es momento para gratitudes y no para reconocer otras cosas en las que yo haya podido estar discrepante con él. A primera hora de esta noche, pequeños contingentes de la Policía Nacional vigilaban algunas de las más importantes vías urbanas de comunicación de Madrid, por ejemplo, la Castellana. Fuentes policiales han informado a Europa Press que no existía ninguna alteración del orden público, sino que únicamente se trataba de estar atentos al más mínimo incidente que pudiera protagonizar algún grupo de exaltados. Se trata, pues, insistieron los mismos medios, de medidas de vigilancia y de prevención. Por otro lado, ayer se recibió un despacho en todos los gobiernos civiles de las diferentes provincias, procedentes del Ministerio del Interior, en el que se pedía a los gobernadores que no abandonaran su despacho durante la jornada de hoy. La nota guardaba relación con la dimisión que el presidente Suárez haría pública esta noche. Poco antes de las 8 de la tarde, el dimisionario presidente del Gobierno y de la UCD, Adolfo Suárez, se ha dirigido a los españoles por radio y televisión para anunciar su dimisión en los 2 cargos. Estos son los principales pasajes de su alocución. No es una decisión fácil, pero hay encrucijadas en las que uno debe preguntarse si se sirve mejor a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia. Creo que es lo que la patria me exige en estos momentos. Adolfo Suárez, que aparecía reposado y tranquilo ante las cámaras de televisión, ha dicho luego que su decisión es firme y meditada y que la considera un acto de estricta lealtad con la democracia, con la patria, con la corona y con su propia persona. A continuación, ha formulado una serie de quejas, no amargas, porque asumió la necesidad de la crítica, sobre las armas que se han utilizado para juzgar su gestión, tales como la descalificación global y el ataque irracional y sistemático. Después de anunciar que seguirá luchando por sus ideas como ciudadano y como militante de UCD, ha afirmado que en UCD hay hombres muy capaces para sustituirle y para su posible sustituto ha pedido todo el apoyo y toda la ayuda que necesita un gobernante para poder culminar la labor emprendida. Después de explicar que su decisión se debe a motivos estrictamente personales, pues nadie le ha pedido que se vaya, Suárez ha dicho: nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. He sufrido un importante desgaste durante mis casi 5 años de presidente. Ninguna otra persona a lo largo de los últimos 150 años ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. La continuidad de una obra exige un cambio de personas. Después de una tarde plena de acontecimientos, la atención política se encuentra centrada a estas horas, las 9 y casi 15 minutos, en la reunión que celebrará a partir de las 11 de la noche el Comité Ejecutivo de Unión de Centro Democrático, pues en ella se debatirá el nombre del político de Unión de Centro Democrático que debe ser presentado como candidato a presidente del Gobierno. Un recuerdo a nuestros oyentes. Después de nuestro servicio de noticias de las 10 de la noche, es decir, a las 10:15 aproximadamente, Radio Nacional de España emitirá el programa Horizonte Europa, en el que, en conexión múltiple y simultánea, nuestros corresponsales en Europa y América informarán ampliamente sobre el tema de la dimisión del presidente del Gobierno. Así termina el tercer diario hablado de Radio Nacional de España. Señoras y señores, muy buenas noches.
Primer programa de Radio Nacional de España. Radio Gaceta de los Deportes. Dirige Joaquín Ramos. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta es la tercera edición de nuestro programa. Hoy se ha disputado en Sarajevo encuentro de baloncesto entre el Bosna y el Real Madrid correspondiente a la Copa de Europa. El Bosna ha vencido al Real Madrid por 90-79. Dentro de unos minutos ofreceremos una breve crónica de lo que ha sido este encuentro. Porque esta tarde también en los locales de la Real Federación Española. A ciencia y conciencia. A ciencia y conciencia. Un programa informativo que cada 7 días le